buenas tardes. Espero que hayan tenido pues un buen almuerzo, ¿sí? Pues ustedes vieron esta mañana que estuvimos acá pues el doctor Leandro Pestana, ¿sí? La doctora Xiomara pues del DNP y pues mi nombre es César Augusto Rivera. Un gusto pues tenerlos acá. Yo soy administrador de empresas de la Universidad de Medellín, especialista en evaluación socioeconómica de proyectos de la Universidad de Antioquia y magíster en administración de la Universidad de Medellín, ya con más de 20 años de experiencia pues en todo el tema de lo que son programas, planes, programas y proyectos y todo el tema pues de políticas públicas, ¿cierto? Hoy por hoy estoy con la IU Digital de Antioquia, que ustedes saben que es la universidad pues de la Gobernación de Antioquia, el departamento de Antioquia. Estoy coordinando pues la especialización en formulación y evaluación de proyectos y también en estos momentos, pues, coordinando todo el tema de área financiera y todo el tema, digamos, de investigación en el tema de semilleros de desarrollo de políticas públicas, planes, programas y proyectos, ¿sí? Entonces, esta partecita es más una parte, digamos, académica, ¿sí? O sea, la cuestión es montar el laboratorio de innovación pública, ¿sí? Empezar con el Laboratorio de Innovación Pública en este territorio. Como sabemos, pues, estamos hablando que Colombia, una república como tal unitaria, ¿sí? Del orden, digamos, centralizado y también descentralizado de acuerdo a la Constitución Política, pues, de Colombia en 91, estamos o se está generando en los 32 departamentos, en los más de 1.106 municipios que tiene Colombia, estrategias, estrategias y cursos de acción que de una forma u otra pues ayuden a lo que dijimos esta mañana en el conversatorio, es que podamos unirnos, ¿cierto? Generar equipos y esos equipos la cuestión es que podamos entrar a hacer cogestión de recursos de inversión pública, ¿sí? Y también privada, por hay que decirlo, porque también los privados también participan en todo el tema, digamos, del desarrollo del territorio. Entonces, lo importante en este momento es decirles a ustedes pues que con las diferentes entidades que están participando, ¿sí? En los municipios, la Alcaldía del Retiro, Banasta, la Fundación Bellas Artes, y con todo lo que estamos acá, es darle a esto también un compromiso muy académico, ¿sí? Muy objetivo, muy situacional, y algo muy importante, pues que tengamos primero las herramientas, ¿sí? Las herramientas desde el punto de vista académico para poder montar un laboratorio, ¿sí? De innovación pública, ¿sí? En el oriente antioqueño. Sé que en estos momentos pues también hay muchas estrategias que se vienen haciendo, que se vienen realizando, pero lo fundamental hoy es hacer una introducción y que hoy hagamos la cuota inicial de ese laboratorio de innovación pública como tal. En ese laboratorio de innovación pública dice territorios creativos, innovadores e inteligentes, innovación más desarrollo más creatividad. Ese es el fundamento como tal del laboratorio y son fundamentos que están, como se los había comentado pues en esta mañana cuando hicimos el conversatorio, dentro de lo que llamamos la política pública internacional, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y en esos ODS, pues esos 17 ODS, y sobre esos 17 ODS, pues implementemos, ¿sí? Toda una serie, digamos, de variables que nos ayuden a mejorar, a hacer mejoramiento de la calidad de vida, del bienestar y de la equidad en este territorio. Los tres tipos de equidad: equidad social, equidad territorial y equidad intergeneracional, que son los manejos más importantes que podemos decir que podríamos tener para poder aumentar, ¿sí? Los indicadores de desarrollo, ¿sí? Del territorio. Entonces ya pues presentándomeles, entonces vamos a dar inicio pues a esta creación del laboratorio. Hoy es la introducción, ¿sí? Hoy es el inicio con que lo que estamos haciendo acá, es el inicio, como decir, del laboratorio, pero vamos a tener con los secretarios de planeación y con otros servidores públicos otras secciones, ¿sí? En esas sesiones más o menos van a ser 22 horas de sesión en todo el tema, digamos, del laboratorio para seguir haciendo manejos de cogestión y poder entonces entrar, digamos, a, como lo hemos dicho, ¿cuál es el objetivo? Pues mejorar los indicadores de desarrollo a través de alianzas y a través de equipos de trabajo importantes dentro del territorio, ¿sí? Sigamos.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Laboratorio de Innovación Pública? Un primer objetivo es generar un espacio de cualificación colectiva, ¿sí? Para los municipios del oriente antioqueño, en clave de gestión y viabilidad para la intervención proactiva de las áreas, retos y metas de los planes de desarrollo local que conecten el sentido regional. Y aquí algo muy importante, pues, que tenemos que hablar, digamos, de la característica más importante de las políticas públicas, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, que es el tema de articulación. Que nos articulemos a todo lo que tiene que ver con la política pública internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una meta al 2030, con más de 190 metas, pero que también inmediatamente en esta subregión que es, digamos, de las subregiones más prósperas, no solamente de Antioquia, sino de Colombia, ¿sí? De Colombia, y podemos decir que una de las subregiones que la ve hasta el mundo como la más próspera como tal, podamos de acá realizar un laboratorio que nos lleve a generar equipos grandes, creativos e innovadores y poder de una forma u otra en esos equipos crear grandes proyectos, o sea, estructurar grandes proyectos para poder seguir, ¿sí? Generando desarrollo dentro del oriente antioqueño. Consolidar una comunidad regional de base para el desarrollo de estrategias colaborativas que beneficien los proyectos y las acciones de transformación de los municipios y del marco territorial, ¿cierto? Integrar a la subregión del Oriente Antioqueño dinámicas de la economía creativa e innovación en clave del fortalecimiento de las autonomías regionales y la competitividad. Construir un portafolio de servicios integrados para la oferta de programas de base cultural, turística, ambiental y de productos agrícolas y de manufactura que soporte la propuesta de una ruta de turismo cultural subregional, alternativo y disruptivo desde los valores culturales y naturales que posee la región, ¿sí? Entonces, mire que son objetivos muy loables, ¿no? Para todo el tema de lo que es un laboratorio como tal, que lo que necesitamos es crear sinergias. Y ahí entonces viene el tema, digamos, de la innovación, del desarrollo de la creatividad y con eso entonces presentar proyectos, planes, programas y proyectos que de una forma u otra estén articulados a la política pública internacional y nacional y llegar, digamos, a ser muy certeros en este tema, ¿cierto? Entonces, esos son los objetivos del laboratorio y lo más importante es como que tengamos los elementos, las variables más importantes y desde la universidad, o sea, desde las diferentes universidades, o sea, no solamente la Digital de Antioquia, sino otro tipo de unidades, desde la academia, colaborar con este aspecto, desde las diferentes corporaciones como la Corporación Banasta, ¿cierto? Como la Fundación Universitaria de Bellas Artes y otras entidades, pues tengamos todas las variables, todos los elementos para poder de una forma u otra llegar a consolidar, digamos, este laboratorio de políticas públicas. Sigamos. Entonces, la cuestión es la formulación de proyectos para la interlocución y la gestión pública regional. Como lo dijo ahorita, pues, Leandro, mire que hay ciertos cupos, ¿sí? Por ejemplo, en el Sistema General de Regalías, que de una forma u otra eh, están ahí y que posiblemente nos van a ayudar a fortalecer todo el tema de la cogestión para poder implementar, digamos, proyectos a nivel regional. Entonces la cuestión es construir proyectos desde la innovación y de la creatividad para mejorar los indicadores de desarrollo, pero que también tengamos herramientas. Por eso el laboratorio va a tener varias acciones, varias secciones. Y una de esas acciones es que ustedes no solamente conozcan Sistema General de Regalías, sino que conozcan bien el presupuesto general de la nación y bien el tema de cooperación internacional, ¿sí? O sea, podemos acceder también a recursos de cooperación internacional. Y uno cree que es muy difícil. No. Cuando nos unimos, la cooperación internacional inmediatamente suelta, para que sepa. Eso sí, bien estructurados los proyectos, ¿sí? Pero cuando la cooperación internacional solamente ve una entidad, ¿cierto? O pocas entidades, dice, ¿qué está pasando ahí? Pero en cambio, cuando ve varias entidades, cuando ve cogestión, inmediatamente, ¿sí? Suelta, ¿cierto? Recursos y ya se han tenido experiencias en ese sentido. Entonces es muy importante que esto lo tengan muy en cuenta. ¿Y por qué es importante? Porque de todas maneras ya hay elementos de cogestión, o sea, hay recursos de regalías
Lo dijo Leandro. En estos momentos hay más de 500.000 millones de pesos y otros recursos que vienen del bienio anterior, ¿sí? 2019-2020, porque acuerde que las regalías son bienales, ¿sí? Y son presupuesto de caja, pero también tienen unas proyecciones y, no, y de una forma u otra tenemos que tener muy en cuenta esas proyecciones para todo el tema que se viene. O sea que uno puede decir que un ente territorial tiene cuatro tipos de recursos. Su presupuesto general de la nación, ¿cierto? Que normalmente los recursos propios que se generan normalmente por el impuesto predial o el impuesto industria y comercio y otro tipo de impuestos indirectos, ¿sí? Acuerde que la ley 715, pues en el presupuesto general de la nación está el sistema general de participaciones, ¿cierto? Que llega, digamos, también a estos entes territoriales. Están los recursos del sistema general de regalías, que ya hizo un cambio, que ya lo vimos con Xiomara y con Leandro, que hizo un cambio importante y que vamos a seguir hablando de eso porque esos cambios a veces no se notan de una. Uno puede hablar hoy, pero quedan muchos vacíos también de ese sistema porque a veces hay mucha cosita en el sistema general de regalías que uno no la coge uno de una, ¿cierto? Tiene muchas situaciones y tiene muchas cosas hoy por hoy. Los recursos de cooperación internacional y otro tipo de recursos, como empréstitos o otro tipo de recursos que normalmente pueden, pues también de una forma u otra tenerse en cuenta en este tema, digamos, de las alternativas de financiación para las entidades públicas, ¿cierto? Le está pasando, digamos, con el municipio de Medellín, que ya están haciendo también. Van a hacer las obras aledañas a todo lo que es el tema de la 80, digamos, de todo lo que viene con el tren pues, del metro de la 80, ¿cierto? Las van a hacer con otros tipos de instrumentos financieros, ¿cierto? Entonces aquí hay que mirar y ustedes tienen que conocer que hay una serie también de instrumentos para poder acceder a ellos y poder de una forma u otra hacer, digamos, la cofinanciación de todos los tipos de proyectos. Entonces, este taller está dirigido a representantes de las secretarías y unidades administrativas de planeación, desarrollo económico, innovación, turismo y cultura de los municipios del Oriente Antioqueño. Tendrá una duración de 22 horas, de las cuales el primer encuentro, ¿sí? Se desarrollarán las horas de componentes académicos aportados en la agenda y 2 horas de nivel introductorio, que es eso lo que estoy haciendo acá en este momento, ¿sí? Todo el nivel introductorio. Las horas restantes serán en metodología híbrida, según jornadas y agendas concertadas con los participantes. Ahorita hablamos con la doctora Clara Mónica, ¿cierto? Para mirar entonces y concertemos unas horas de encuentro, ¿cierto? Puede ser un encuentro también sincrónico, ¿cierto? A nivel de videoconferencia, pero muy interesante a veces es mejor la presencialidad, ¿o no? ¿No creen ustedes? Es mucho más importante como la presencialidad, entonces concertamos y van a ver que los temas son ricos, son muy ricos y va a estar la academia completamente acá. O sea, la academia es que van a haber expertos en esos temas que realmente nos van a ayudar a soportar, a apalancar todo el tema, lo que es desarrollo de políticas públicas. De hecho, pues hay un semillero también de investigación en la Digital de Antioquia que va a hacer una investigación que se llama, ¿sí? Regalías regionales como factor de desarrollo, ¿sí? En la región del Oriente Antioqueño. Y nos gustaría que ustedes participaran también de todo este proceso porque esto nos va a ayudar mucho a avanzar en todos los temas que tienen que ver con el Oriente Antioqueño, ¿sí? Entonces, el objetivo central es tener como resultado la formulación de proyectos para ser presentados al Fondo de Regalías, ¿sí? Y a otras fuentes de gestión fiscal identificadas según las líneas de énfasis de los proyectos. Entonces, esto es muy importante decirlo. Hoy por hoy podemos decir que la política pública de planificación está manejada en estos momentos por el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación hoy también se volvió la Secretaría Técnica de los OCA regional. Anteriormente cada OCA regional, que son 6 regiones, ¿cierto? Y nosotros estamos en la región de que Antioquia, que Eje Cafetero tenía su propia Secretaría Técnica. Hoy por hoy la Secretaría Técnica está en qué? Otra vez en manos de qué? Del Departamento Nacional de qué? De Planeación. Y debemos entonces tener una serie pues de factores diferenciadores y cómo nosotros como subregión del Oriente Antioqueño podemos generar sinergia para poder entonces que esos recursos, ¿sí? Concursar por ellos y
e ingresar otros recursos, que no solamente sean regalías, sino que ingresar otros recursos y generar mayores impactos, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver un proyecto normalmente, ¿sí? O cualquier plan, programa o proyecto normalmente tiene tres componentes o tres etapas importantes: la preinversión, la inversión y la ejecución, ¿cierto? Esas son las tres etapas importantes. Y esas tres etapas, hay tres evaluaciones que se hacen en cada una de esas etapas. En la preinversión se llama la evaluación ex ante. Y en la evaluación ex ante, ¿qué se hace? Se analiza la viabilidad del proyecto, ¿sí? La viabilidad del proyecto. Y eso es lo que necesitamos, que realmente nosotros podamos tener una viabilidad muy, muy exitosa en el proyecto, en los proyectos regionales que presentemos. En la evaluación y no durante se hace ¿qué? Se hace lo que llamamos nosotros, ¿sí? El sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, ¿sí? A la inversión que normalmente ¿sí? Nos genera como tal esa viabilidad del proyecto. Y la última evaluación que casi no se hace, pero tenemos que empezar a hacerla desde estos laboratorios, se llama la evaluación ex post, que es la evaluación de los impactos del proyecto. Y esa es la más importante. ¿Y qué es el impacto del proyecto? Que sí tengamos que cumplir con el objetivo general del proyecto, ¿sí? Y eso a través de una conceptualización que tiene el DNP o Colombia, que se llama desarrollo. Además de conceptualización, un enfoque. ¿Cómo se llama el enfoque aquí en Colombia? ¿Marco qué? Marco lógico, ¿cierto? Y el marco lógico, mire que es el enfoque, el enfoque que tiene Colombia, pero es el enfoque a nivel mundial, porque la mayoría de proyectos de cooperación internacional también se presentan en ¿qué? ¿En marco qué? En marco lógico. ¿Listo? Entonces eso lo tenemos que tener bien avanzadito desde el punto de vista académico y todo, para que este laboratorio pues esté bien articulado a todo lo que tiene que ver con esas políticas públicas nacionales e internacionales. Hasta aquí claro el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, con este encuentro acá en la región, estamos haciendo la introducción a lo que vamos a hacer en este laboratorio. ¿Sí? Y aquí en este laboratorio le vamos a tener mucha academia, pero mucha práctica también, porque también a veces el académico se queda en academia, no, ser muy ejecutivos, ¿cierto? Y cuando es ser muy ejecutivos es investigar, innovar, crear, pero ser también muy ejecutivos al momento de presentar los proyectos. Porque mire lo que pasaba, lo que decían, en el anterior sistema general de regalías, los proyectos en el OCA regional se quedaban 3, 4, 5, 6 meses y después para ejecutarlos y a veces no se ejecutaban y llegaba el anterior alcalde, ¿cierto? El alcalde que venía y tampoco. Entonces se acumulaban todos esos recursos. Lo bueno de regalías es que los recursos de regalías son de caja, ¿sí? No son de causación. O sea que no sé qué, no se castigaban a 31 de diciembre cuando es bien, ¿sí? Sino que seguían y se acumulaban de un año para el otro, ¿cierto? Pero mire lo que pasó en un momento dado con los recursos de regalías en la época del doctor Santos, que muchos de los recursos de ciencia y tecnología e innovación que no pasaban eso acá, que era muy duro, ¿se acuerdan? El local de ciencia y tecnología era muy duro. ¿Qué pasaba con esos recursos? Llegó un momento que una norma dijo, no, esos recursos de ciencia y tecnología, cortaron los recursos y esos recursos se fueron a vías terciarias a nivel de Colombia. Entonces puede pasar eso. Si no accedemos a esos recursos, llegará el momento, pero ¿qué está pasando? Entonces tenemos que empezar a hacer, digamos, la gestión, ¿sí? Ejecutiva de todo ese tipo de recursos. Bueno, muy bien, sigamos. Bueno, entonces estas son las temáticas, los ejes temáticos que se irían a manejar en el laboratorio, ¿cierto? Muy importante. De todas maneras, esta presentación la vamos a dejar para que se la vamos a mandar a ustedes también. Una primera sección es el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y proyectos. Tenemos que tener la base. Tenemos que saber de a dónde nacen los proyectos, ¿cierto? Y normalmente el proyecto nace de una idea, ¿sí? Y esa idea se va, ¿qué? Se va organizando, a nivel de un nivel de profundidad. Después de la idea llegan los perfiles. Después de los perfiles, la prefactibilidad. Luego de la prefactibilidad, la factibilidad. Y por último, el diseño. Eso se llama el nivel de profundidad de los proyectos. Pero debemos tener una base. ¿Cuál es la base? La base, por ejemplo, para los proyectos privados se llaman planes de negocio o planes de crecimiento.
Y para los proyectos públicos, ¿cómo se llamarán? ¿Planes de qué? De desarrollo, ¿cierto? Porque la normativa nos dice que tenemos que tener esa base. ¿Y de dónde nació todo esto? Nació con la ley 38 del 89, cuando se formuló lo que llamamos la cultura de los bancos de programas y proyectos, los BEPIN, ¿sí? Que anteriormente, los que se acuerdan, por ejemplo, yo que estoy ya por encima de los 40 años, ¿cierto? ¿Cómo formulábamos los proyectos anteriormente? ¿Sí? Con la SEBI, Estadísticas Básicas de Inversión, 28 formatos BEPIN que habían, ¿sí? Y eso era una cosa de locos. ¿Quién se acuerda de eso? Sí, sí, ¿se acuerda? Eran 28 formatos, o sea, para cada sector y subsector, así formulábamos los proyectos. Hasta que apareció la MGA, la primera MGA que fue en Excel, en el año 2003, ¿sí? 2003 al 2005. Hoy, ¿cuántas versiones de MGA tenemos? Más de 7 versiones. Pero ¿quién refinó la MGA realmente? La refinó el Sistema General de Regalías, en la ley 1530, ¿sí? En la ley 1530 refinó la MGA y ahí empezó todo el tema de que todos los proyectos se deberían presentar en este formato. Y hoy por hoy la MGA es ¿cómo? ¿Cómo es la MGA ahora? Es buena, es interesante y normalmente es en línea, ¿cierto? Es en línea que nos ayuda a todo este proceso. Entonces, es importante que miremos las bases, el desarrollo de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. Y en esas bases vamos a conectarnos con los ODS, con los 17 ODS, ¿sí? Porque esa conexión es fundamental para que podamos generar de una forma u otra cogestión internacional. Cuando ellos ven que nosotros estamos manejando cogestión internacional con los ODS, inmediatamente los recursos de cooperación internacional llegan más fácilmente, ¿sí? Llegan más fácilmente, pero tenemos que bajar. ¿Qué tienen los ODS? Metas, ¿cierto que sí? Cada ODS tiene unas, ¿qué? Unas metas. Entonces tenemos que conocer las metas de esos ODS. Y esas metas, ¿cómo están articuladas? Algo muy importante, a los indicadores de desarrollo. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores de desarrollo en Colombia? Hay muchos, pero hay 4 o 5 indicadores que tenemos que conocer muy bien. La pobreza multidimensional, ¿cierto que sí? Factor importante que debe estar conectado a los ODS, pobreza multidimensional. Y los componentes que tiene esa pobreza multidimensional, y ahí estamos hablando de políticas públicas, ¿cierto? La pobreza monetaria, ¿sí? Ese es otro tema que debemos tener conectado a esos ODS como tal, ¿sí? Leandro, ¿cómo es? La pobreza monetaria, ¿sí? Leandro, estamos aquí haciendo lo de la introducción del laboratorio. ¿Listo? La pobreza, lo que llamamos las NBI, las necesidades básicas que insatisfechas, ¿cierto? Esa es muy importante porque mire que la CNBI parte el tema, digamos, del indicador de desarrollo con el que se creó como tal el Fondo de Compensación Regional, ¿sí? En regalías en la ley 1530. Que acuerde que anteriormente en la ley 1530 estaba el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional. Y el Fondo de Compensación Regional, normalmente entonces, una parte de ese fondo tenía que ser para los municipios más pobres. Pero ¿cómo se calificaban los municipios más pobres? Con las necesidades básicas y satisfechas, ¿sí? El indicador de desarrollo humano, también importante, ¿sí? Y hasta ahí tenemos que mirar hasta el coeficiente de Gini. ¿Han oído hablar del coeficiente de Gini? Que es el coeficiente de la concentración y desconcentración de la riqueza, y que en este momento en Colombia está entre el 0.51 y 0.52%, cuando nos acercamos a uno es que está muy concentrada la ¿qué? La riqueza, ¿cierto? Y cuando se acerca a cero es que está muy desconcentrada la riqueza. Entonces esos indicadores son el soporte para todo el tema del desarrollo de políticas públicas, planes, programas y proyectos, ¿sí? Son el soporte para todo esto. Si no conectamos ahí, no hacemos nada. Entonces, un laboratorio tiene que tener toda la articulación, tiene que tener toda la conexión para de una forma u otra desarrollar, ¿sí? Estrategias que nos ayuden a soportar las líneas de base del territorio, ¿sí? Y hoy por hoy, como lo dijo ahorita Leandro, el territorio pues tiene una serie de provincias, ¿cierto? Y esas provincias es porque tienen unos qué, porque tienen unos retos, porque tienen unas, digamos, toda una serie pues de fortalezas, pero también una serie de debilidades que lo que hay que hacer es tratar de buscar el diagnóstico, la situación actual para poder entrar
a generar la situación futura como tal del territorio. Ahora, aquí hay un tema muy específico que va a ser una conferencia especializada que llama el patrimonio cultural como generador de riqueza. Cultura y turismo, interlocución y oportunidad. Es una conferencia especializada que se va a hacer entonces en las 22 horas del laboratorio, ¿sí? Después de haber también hecho el tema del desarrollo de políticas públicas y parte importante del manejo del laboratorio, que es la base sustancial de todo laboratorio, se viene a hablar de estructuración y formulación de proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar con expertos, ¿sí? Así como Leandro, con varios expertos que van a estar acá entregándoles a ustedes esos elementos. Y ustedes que tengan mayores fortalezas en todo el tema de proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces, eso hace parte importante de este proceso, pero para yo saber de proyectos de inversión pública, tengo que saber de políticas públicas o no. Tengo que saber de políticas públicas y cómo se hace esa conexión que se vuelve, digamos, trascendental al momento, digamos, de ser exitosos en la implementación de esos temas, ¿sí? Ahora, mire que aquí entonces va a haber una parte para los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible como línea de base para los indicadores de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Ahí, ya hoy por hoy, todo el mundo está hablando de ODS, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque no solamente los tenemos que tener al momento de formular los planes de desarrollo, sino que tiene que estar en toda la conexión que hay los ODS en los indicadores. Hoy por hoy, digamos, de lo que llamamos nosotros el valor, ¿sí? De la cadena de valor en todo el tema, digamos, de la política pública, que esa cadena de valor pues es alimentada por indicadores de qué, de impacto que cumplen con el objetivo general, indicadores de resultado, ¿sí? Como tal que son indicadores más de efectividad, pues que cumplen con los objetivos específicos, indicadores de producto, ¿sí? Que cumplen con los entregables o los productos y los indicadores de gestión que cumplen con las actividades o los procesos en el tema, digamos, de lo que tiene que ver con los proyectos, ¿sí? Y mire que en el plan de desarrollo normalmente solamente tenemos dos tipos de indicadores, pero hacia arriba no hay indicadores de impacto, ¿sí? No hay indicadores de impacto como tal y los tenemos que conectar. Y hacia abajo tenemos que conectarlos con los indicadores de gestión, que los indicadores de gestión tienen que ver más con las actividades o los procesos. Entonces, eso es lo más importante de un laboratorio, hacer la conexión hacia arriba y hacia abajo y también hacer investigaciones importantes de los componentes que se pueden dar en cada uno de los factores del laboratorio, ¿sí? La otra son líneas de desarrollo local, innovación y mediación turística, contextos y realidades. Ahí van a tener también una conferencia especializada de 1 hora acerca de todos estos temas. Pues aquí la cuestión es tener los mejores expertos en todo el tema de estas líneas de desarrollo, innovación y mediación turística. El otro, mire lo que les decía ahora, alternativas de financiación a través de los presupuestos del Sistema General de Regalías, Presupuesto General de la Nación y Cooperación Internacional. O sea, no solamente usted, la mayoría los conocen los presupuestos, pero vamos a profundizar sobre ellos, ¿sí? Vamos a profundizar sobre ellos y tener muchos mayores elementos de todo lo que tiene que ver. Acuerde que el presupuesto general de la nación, la mayoría es Sistema General de Participaciones, 715, ¿cierto? Pero hay otras cosas que tenemos que conocer para poder mirar de una forma u otra cómo generamos, digamos, la cofinanciación o la cogestión con toda esta serie de recursos. El otro tema es el desarrollo territorial y regalías regionales a través de proyectos de impacto en la región. Entonces, nos vamos a entrar también en regalías acá, en esa de 2 horas, que tiene que ver con todo el tema, digamos, de la nueva ley de regalías y lo que les explicó Xiomara, la enlace del DNP para Antioquia, y Leandro, que está directamente pues con el departamento de Antioquia, ¿cierto? Con la Secretaría de Planeación. Entonces aquí vamos a hacer mucho énfasis en todo lo que ustedes vieron para bajarles mejor todo eso, porque esa norma es un poco densa, ¿cierto? Entonces hay que bajarles bien todo ese tema de los procesos de regalías que hay en la región con esta nueva ley, que como ustedes saben, hasta el 30 de junio se van a hacer esos encuentros a nivel, digamos, regional o subregional para poder entonces también darle mucho mayor matiz a todo el tema, digamos, de las regalías.
Y la otra hora es una conferencia especializada donde se va a hablar del pensar la subregión del Oriente Antioqueño como un laboratorio de interlocución regional con proyección global, ¿sí? La cuestión es que este laboratorio, de acá salgan elementos de posicionamiento de la subregión y que los conozcan en Canadá, en Australia, en toda parte del mundo, ¿sí? Y posicionar a la región del Oriente Antioqueño como parte importante del tema pues, de globalización, de globalización y digamos de un escenario fundamental donde aquí inmediatamente lo que va a pasar es que van a llegar recursos y van a llegar muchos recursos cuando se posicione y se maneje la región como debe ser desde el punto de vista de la articulación en todo el tema de políticas públicas. ¿Entendido estos temas? ¿Sí? Esta agenda. ¿Cómo les parece la agenda? ¿Cómo? Hay que desarrollarlo. Sí. Entonces, ¿cómo me decía por acá? Eso, bueno, son 22 horitas, ¿para qué? Para, como le dije, para los actores, los secretarios de planeación, los de los municipios, ya con Banasta, con la Fundación Universitaria Bellas Artes y con la alcaldía, la cuestión es hacer, digamos, esa socialización y verificar entonces en esta introducción cómo vamos entonces a meternos o a organizar muy bien el tema pues de la agenda para poder que esas conferencias sean, digamos, híbridas, o sea, una parte videoconferencias y otra parte desde el punto de vista presencial. Listo, muy bien, entonces sigamos. Bueno, aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo más importante para el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y proyectos? Que haya direccionamiento estratégico, ¿sí? Es lo fundamental. Que sepamos todos para dónde vamos. Eso es lo más importante en el desarrollo de políticas públicas, que haya direccionamiento estratégico y que la región, a partir de las fortalezas, las debilidades que tenga la región, de las amenazas, de todo, pues, de la DOFA que se tenga, pero de la planificación a nivel, digamos, de sus planes de desarrollo y de esa planificación prospectiva que se tenga, haya un direccionamiento estratégico como tal de la región, ¿sí? De esos 23 municipios conformados en provincias, conformados en toda una serie pues de alianzas regionales que nos ayuden a soportar todo este tema de las políticas públicas como tal. Sigamos. Entonces, en ese direccionamiento estratégico, lo primero es mirar la situación actual o el diagnóstico que tenga el direccionamiento estratégico, ¿cierto? La línea de base, una línea de base. Y esa línea de base, ¿quién nos la está dando? Pues nos la está dando los planes de desarrollo de los municipios. Pero esos planes de desarrollo tienen que conversar, ¿cierto que sí? Tienen que conversar y en esa conversación mirar aquellas variables que de una forma u otra tenemos, ¿sí? Que hablan entre ellas y en ese momento de hablar que normalmente sean homogéneas para cada uno de los municipios y ahí determinar aquellas que sean las más importantes y las más prioritarias para poder decir, de esta es donde yo me voy a pegar para poder entonces realizar mi plan, programa y proyecto y buscarle los recursos a nivel nacional e internacional. Entonces, ahí es importante lo que es la situación actual, el diagnóstico, la línea de base en ese direccionamiento estratégico como tal. Sigamos. En eso, entonces, ese direccionamiento estratégico nos lleva entonces a lo que son la tríada de la política pública, que son los planes, programas y proyectos. Esa es la tríada de la planificación de la política pública y hace parte, digamos, de todo lo que tenemos nosotros en estos momentos con el Departamento Nacional de Planeación y tiene que ver con la Ley 152 de 1994, el tema de la cultura de los bancos de programas y proyectos, como se los dije yo ahora, que nació con la ley 38 del 89, pero que de una forma u otra vienen mucha normatividad después de esto. La misma ley 388 del Plan de Ordenamiento Territorial, que normalmente tiene pues 3 subdivisiones, y de ahí para adelante todos los acuerdos, resoluciones que ha tenido el DNP y las diferentes entidades para poder entonces solidificar mucho el tema de la política pública de planificación que es a través de los planes, programas y proyectos. Sigamos. Ahí entonces necesitamos también poner a conversar la plataforma estratégica que tienen que tienen
como tal los municipios. Y en esa plataforma estratégica llegar a generar, digamos, sinergias importantes para analizar de esa situación actual, cuáles fueron los componentes que salieron de esa situación actual, ¿sí? Esos componentes que sí estén articulados y que estén dentro de los planes de desarrollo y que de una forma u otra peguen arriba con los ODS y con el Plan Nacional de Desarrollo, pues a nivel de la nación, ¿sí? Que es apuestas por la equidad, equidad igual a legalidad más emprendimiento, que es el plan de desarrollo que ya pues estamos hablando, que está avanzadito, pero tenemos que tener todo eso bien articulado. Y por último, sigamos, otra vez, tenemos, no, entonces ahí estarían eso. Entonces, para eso, entonces tenemos lo que llamamos los mecanismos de evaluación a la gestión, que son los indicadores, ¿sí? O sea, lo más importante en el tema de un laboratorio de innovación, de políticas públicas, tiene que ver con los indicadores, ¿sí? Hoy por hoy los indicadores se vuelven en la parte más importante de la gerencia pública moderna, porque es lo que llamamos nosotros la gestión pública orientada a resultados, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos comprometernos a que si estamos haciendo este laboratorio es para de una forma u otra direccionar estratégicamente mi situación actual o mi diagnóstico y darle solución a los problemas, necesidades y oportunidades de la región. ¿Listo? Entonces, hoy por hoy, entonces tenemos que trabajar con la gestión pública orientada a resultados, dependiendo de lo siguiente, ¿sí? Primero, los dos indicadores más grandes que hay, que se los dije ahorita al principio, desarrollo y crecimiento. ¿Quién se desarrolla? La sociedad. ¿Quién crece? Los sectores. Entonces, esto va de la mano. El crecimiento normalmente se maneja con indicadores como el Producto Interno Bruto, pero en los sectores primario, secundario y terciario. O sea, a medida que también crece el sector primario, secundario y terciario, y desde el punto de vista económico, se dice que un sector normalmente lleva al desarrollo si crece en 3 periodos consecutivos, ¿cierto? A más del 4, 5, 6%, ahí inmediatamente permea el desarrollo. Pero lo más importante para nosotros que estamos dentro del tema de lo que es las políticas públicas es el desarrollo. Y ese desarrollo tiene que ver con los indicadores que les acabé de contar ahorita, con la pobreza multidimensional, con la pobreza monetaria, con cada uno de ellos. Sigamos. Hay otros indicadores estratégicos que miden los macroprocesos, o sea, lo que llamamos nosotros el impacto, ¿sí? Entonces, el impacto, normalmente desde el punto de vista del enfoque del marco lógico, se mide a través de lo que es el objetivo general, el cumplimiento del objetivo general. Entonces, tenemos que cumplir con esos indicadores estratégicos para medir esos macroprocesos o el impacto. Sigamos. Los tácticos miden los procesos, o sea, los resultados y los productos, ¿sí? Ahí entonces mira que vamos bajando, ¿sí? En todo el tema. Y en el laboratorio tenemos que ser muy constantes al momento, digamos, de hacer el análisis, porque ese laboratorio, como se dice, hacemos el análisis, somos congruentes, somos sinérgicos, somos sistemáticamente vamos hablando de todo esto, pero también tenemos elementos de que tenemos que investigar qué está pasando en cada uno de esos factores o esos elementos. Y terminamos con el último, que son los operativos, que miden las actividades o la gestión. Entonces, ese mecanismo de evaluación a la gestión a través de los indicadores, pues lo hacemos a través de estos 4 factores o 4 elementos decisivos dentro del territorio. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es el inicio del laboratorio de innovación. O sea, en este tiempo que vamos a estar acá, la cuestión es que empecemos ya entonces a generar, como se los dije ahorita, la socialización de esas 22 horas con el laboratorio de innovación, que ya inmediatamente pues con las otras entidades pues vamos a definir, y no solamente pues estaré yo, sino que van a estar otros amigos pues colegas que les van a estar entonces entregando todos estos insumos, ¿sí? Entonces acá es donde realmente está el quid del asunto en el laboratorio de innovación, y lo llevamos pues como decir a darle digamos un manejo muy importante para que de este laboratorio de innovación vengan alianzas
y esas alianzas normalmente entran también a investigar. Como yo les digo, pues vamos a tener, no solamente vamos a tener la Biodigital de Antioquia y Bellas Artes y Banasta, sino que otros aliados que nos van a ayudar, digamos, a generar, digamos, un manejo en todo este tema de laboratorio. Sigamos. Aquí entonces una partecita muy importante, los países no son subdesarrollados, los países son subadministrados, ¿sí? De Peter Drucker, en el sentido de que debemos tener, digamos, elementos gerenciales al momento de hacer un buen manejo de resultados, como lo dijo ahorita Leandro, es llegar a buenos resultados, a generar buenos impactos en todo lo que tiene que ver con los indicadores y tenemos entonces que implementar estrategias ejecutivas también, a pesar de que no nos podemos ir de la norma, o sea, lo público es totalmente normativo, las políticas públicas son normativas, pero podemos sí llegar a generar, digamos, consensos, alianzas y a facilitar todo el proceso para que el laboratorio pues llegue a un buen término o a una buena forma. Sigamos. Ahora, los indicadores de crecimiento normalmente tienen que ver con qué, con el Producto Interno Bruto para economías en vía de desarrollo y subdesarrolladas, el Producto Nacional Bruto, los indicadores de los sectores, ¿cierto? X y Y, el desempleo, las tasas de interés, los títulos de tesorería, las tasas de cambio, la inflación, tienen que ver más que todo con indicadores que tienen que ver mucho con el tema sectorial, ¿sí? Sigamos, pero los indicadores de desarrollo, como yo les los dije ahorita, pues tienen que ver mucho con las necesidades básicas y satisfechas, el coeficiente de Gini o desigualdad, el indicador de desarrollo humano, el indicador de pobreza multidimensional o monetario y otros indicadores. Entonces, la cuestión en que en el laboratorio es que esos vamos a tenerlos ahí, esos indicadores como línea de base, vamos a mejorarlos a través de planes, programas y proyectos y a través de generación de alianzas que nos ayuden a poder cogestionar recursos de regalías, de impuestos generales de la nación, de cooperación internacional y otros sistemas, y con ellos entonces mejorarlos y verificar cómo vamos y hacerle seguimiento a esos indicadores, cómo vamos para que no perdamos el rumbo, sino que siempre haya un direccionamiento estratégico en el tema, digamos, de indicadores. Muy bien. Ahora, es muy importante que ustedes miren la pirámide estratégica de planes, programas y proyectos públicos, ¿sí? En esa pirámide estratégica, pues están los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacia abajo está el Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Plan de Desarrollo Departamental, Unidos por la Vida, los planes de desarrollo municipal del Oriente Antioqueño y planes prospectivos regionales que se han implementado en los últimos años acá, hay que tenerlos en cuenta, y planes de desarrollo local. En cada uno de los municipios, por ejemplo, pueden haber planes a nivel, digamos, de eh, barrios o como tal de comunas o algo por el estilo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en la pirámide estratégica para poder que todo esté articulado. Y cuando vamos a la local, a la parte local, realmente, digamos, tengamos el proceso sistémico y podamos decir que está impactando a todos, o sea, a todos y a los que realmente debe impactar, que es a la sociedad a través de los indicadores de desarrollo. Sigamos. Está la escalera estratégica en la función pública que tiene que ver con la visión, Plan Regional Oriente, ¿sí? Llegar a esa visión mucho más detallada, mucho más fundamentada, mucho más objetiva. Los programas de gobierno, los planes de desarrollo, que son los 23 planes de desarrollo del Oriente. De ahí para abajo también mirar, digamos, cómo los conectamos con los planes sectoriales de los sectores económicos que de una forma u otra van a estar aquí dentro de la subregión, los bancos de programas y los bancos de proyectos que tengan, digamos, o que en estos momentos tienen las entidades, para de ahí entonces también hacer, digamos, una función muy importante de articulación y poder entonces generar esas sinergias que de una forma u otra nos van a ayudar mucho a implementar este tema de laboratorio. Sigamos. Ahora, importante, pues partimos de los ODS y se los dije ahora, ¿cierto? Hoy por hoy entonces los ODS se vuelven como el factor más importante que hay dentro de la región, dentro del manejo mundial, y esto es lo que realmente nos tiene que convencer entonces en este tema de laboratorio, y como yo les dije también vamos
analizar los aliados que de una forma u otra van a entrar a este tema. Entonces ahí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sigamos. Entonces, hay que mirar que hay una realidad en las regiones. Entonces, Colombia es un país de regiones, ¿sí? En estos momentos, pues, cada región tiene unas particularidades como tal, ¿sí? Hay un Producto Interno Bruto, hay una población, nosotros estamos dentro de la región de, aquí todo lo que es Antioquia, tenemos unas particularidades y en esas particularidades Antioquia, pues hay una región que es la del Oriente. En esa región del Oriente partimos de esas particularidades, de esos retos, de esos diagnósticos, y sobre esos diagnósticos entonces empezamos a generar toda una serie de sinergias que van a tener mucho impacto al momento, digamos, de entrar a hacer todo el tema, digamos, de laboratorio y la planificación regional de todo lo que hay ahí. Entonces dice que la realidad de las regiones, hay una disparidad regional. El 7.6% del territorio colombiano pues está entre Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Normalmente allí se concentra el 50% del Producto Interno Bruto, el 38.4% de la población y el 65% de los activos públicos y el 47.9% de los ingresos públicos territoriales. Entonces, con esto, ¿a qué voy? A que nosotros debemos hacer una descentralización, ¿sí? A través de estos laboratorios, ¿sí? O sea, todo se concentra en estos temas. No, vamos entonces a entrar a que esta subregión, que es una subregión que realmente tiene ¿sí? Unas fortalezas muy grandes, que esas fortalezas ya no solamente las ve Antioquia ni Colombia, sino que las ven a nivel mundial. Vamos a entrar entonces ahí a generar todas esas estrategias que nos ayuden a poder fortalecer y a poder generar impactos en el futuro. Mire que entonces ahí, y para eso tenemos que mirar el tema de lo que, mírelo aquí, traigo un ejemplo, Conexión Atlántico con Magdalena, dos realidades. Una el ferry en Puerto Giraldo, Salamina, y el otro el puente Pumarejo en Barranquilla, Palermo. ¿Cuál de estas dos inversiones, las inversiones en infraestructura, son una condición necesaria para el desarrollo, pero no es suficiente per se? El impacto de las inversiones en infraestructura sobre el crecimiento dependerá de su articulación con otros factores, tales como el grado de desarrollo del capital humano, o sea, ahí están los indicadores, la disponibilidad de recursos naturales y el acceso al financiamiento y a la tecnología, entre otros. Entonces, aquí deben haber proyectos de mucho impacto y de mucho impacto que de una forma u otra lleguen no solamente a posicionarnos, sino que a que otros actores quieran invertir, ¿sí?, en la subregión del Oriente y que puedan facilitar, digamos, ciertos procesos mucho más grandes en el futuro. Entonces, eso es importante, pero que esos actores también generen decisión a nivel de los indicadores de desarrollo que normalmente se necesitan en estos factores. Sigamos. Otro tema, digamos, por ejemplo, podemos conectar el índice de pobreza multidimensional, ¿sí? En el 2018, la región que más en estos momentos a nivel de Colombia tiene más pobreza es Caribe, Pacífica, Antioquia está con el 17.1, Valle del Cauca 13.6. Es importante tenerlo como en cuenta que hoy por hoy, de las 9 subregiones también que tiene pues Antioquia, ¿sí? Digo que una de las regiones mucho más avanzadas en NBI es la subregión del Oriente, ¿sí? Traigo a colación esto porque de todas maneras tenemos fortalezas en el Oriente, pero también hay muchas debilidades y mire lo que está pasando en el resto de Colombia, ¿sí? Y entonces en el resto de Colombia tenemos que tener, digamos, esas experiencias para decir hasta qué punto entonces también en algunas partes de la región del Oriente, más que todo en la periferia o en la ruralidad, vamos a impactar importantemente en todos estos procesos, ¿sí? Posiblemente en la parte urbana estamos bien, ¿cierto? O posiblemente no, en cierta parte urbana de la periferia, pero tenemos que traer a colación esto para ser mucho más certeros al momento de mirar cuáles van a ser las iniciativas de innovación y creatividad que vamos a implementar aquí en esta subregión. Sigamos. Entonces, hay que impulsar el desarrollo del 92.4% del territorio aquí en Colombia, ¿sí?
el 92.4% del territorio para que el país supere su tendencia de crecimiento histórico y se cierren brechas. Yo traigo este proceso acá porque como la cuestión es implementar el laboratorio en la región del Oriente, pero mire todo el porcentaje que hay en estos momentos a nivel de lo que está pasando en la parte rural y en la parte de las periferias. Y esto tiene que ser, digamos que, una experiencia significativa para mirar también aquí en la subregión del Oriente, dónde tenemos que impactar más en el tema de indicadores de desarrollo para poder entonces generar, digamos, mucho más elementos diferenciadores. Sigamos. Entonces, ¿por qué algunas regiones se desarrollan más que otras? ¿Cuáles son los atributos locales, los elementos que ascriben potencial de crecimiento a una localidad? Sí, son las preguntas que debemos tener muy en cuenta en esta parte del laboratorio para que nos ayuden a identificar en esos 23 municipios y en cada uno de esos municipios aquellas zonas, aquellas regiones, aquellas localidades que necesitamos generarle mayor impacto o en la sinergia, que cuando miremos la homogeneidad en algunas de las variables o de las composiciones o de los componentes, digamos, aquí vamos a generar el impacto que realmente tenemos. Y por eso les digo, la cuestión es ayudar con en estas 22 horas, en este inicio de este laboratorio, a analizar todo ese tipo de variables y con la ayuda, digamos, de la Gobernación de Antioquia, del Departamento Nacional de Planeación y de otras entidades que se van a unir a esta alianza estratégica con el laboratorio a generar todos esos procesos. Sigamos. Entonces, la estructura de desarrollo depende de la equidad de su infraestructura, los proyectos y los programas que normalmente se den en la región del Oriente, ¿sí? Y ahí, como yo les dije, ¿qué es lo que vamos a impactar? Desde el punto de vista económico, el bienestar y la calidad de vida. Y desde el punto de vista social, los tres tipos de equidad: la equidad regional, la equidad social y la equidad intergeneracional, o sea, la de nuestros futuros hijos, la de nuestra futura gente. Sigamos. Entonces, en ese sistema de ciudades, normalmente a nivel de Colombia, hay 17 aglomeraciones urbanas, 38 ciudades uninodales, 151 municipios normalmente se tienen ahí. 74% del PIB nacional es generado en el sistema de ciudades. 79% de la población urbana del país reside en estas ciudades y 80% de la carga terrestre se origina en este conglomerado de ciudades. Ahí están, digamos, el conglomerado pues como tal de ciudades, pero la cuestión es que vamos a partir, que la región del Oriente también sea un conglomerado importante para el beneficio y para el desarrollo como tal de en las regiones. ¿Sí? Aquí tenemos que en Colombia la urbanización ha sido efectiva en la generación de riqueza, ¿sí? Y como lo dijeron ahora, y lo dijo el alcalde, ¿cierto? El Retiro, pues la mayoría, mucha gente se está viniendo a vivir al oriente antioqueño, ¿cierto? Pero en esa generación de que mucha gente se venga y muchas empresas se vengan, ellos no se pueden venir solos, ellos tienen que generar, digamos, procesos importantes, no solamente de riqueza, sino de desarrollo en donde estén. Entonces tenemos que analizar también que el tema es no solamente crecimiento, sino que cuando vengan con, digamos, potencialidades y con toda una serie de estrategias que nos ayuden también a mejorar todo lo que tenemos en este momento. Entonces, ahí lo que llamamos la ciudad moderna, el índice de ciudad moderna, aquella que brinda la calidad de vida a sus habitantes desde una perspectiva multidimensional, ¿sí? Vamos a tomar este índice como parte importante del laboratorio mediante la implementación de políticas fundamentadas en información y conocimiento sobre su territorio, ¿sí? Entonces este índice, ¿sí?, de ciudades modernas dice promueve la asociatividad regional y realiza una gestión pública efectiva, ¿sí? Ahí vamos a partir y es el insumo más importante que vamos a tener en la implementación del laboratorio, ¿sí?, de innovación de políticas públicas acá en la región, ¿sí? Identifica economías de escala y oportunidades de mejora de la competitividad. Promueve el ordenamiento territorial sostenible y realiza una gestión efectiva de sus recursos naturales. Promueve el desarrollo del capital humano y mejora la capacidad de innovación. Y ofrece una protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos a la vida, propiedad e integridad y proporciona servicios sociales de calidad y garantiza igualdad de oportunidades, que en sí todos estos componentes, estos 6 componentes hacen parte
de un manejo de calidad o de ciudad moderna que nos ayuden, ¿sí?, a configurar dentro del laboratorio las estrategias que fortalezcan como tal el mismo laboratorio, pero que realmente tengamos los elementos de alianzas para poder llegar a estos procesos. Entonces, ahí en esa descripción del índice tenemos tanto las dimensiones como los indicadores obedecen al marco conceptual. El índice mide los avances de las ciudades, pero a su vez identifica sus retos, ¿cierto? Entonces ahí mire, hay una serie de dimensiones: gobernanza, participación e instituciones, productividad, competitividad y complementariedad, seguridad, sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación, hay que tenerlo acá, equidad e inclusión social, que de acuerdo a estas dimensiones, entonces partimos, porque ya el estudio está listo, pero lo que va a hacer el laboratorio es que va a generar, digamos, o afinar, digamos, todos los elementos o todas estas variables y mirarlas desde el punto de vista de la homogeneización que tenemos con los planes de desarrollo para poder entonces afianzar todo este tema de estas dimensiones. Entonces, la importancia de una política pública que impulse el desarrollo regional y contribuya al cierre de brechas sociales y de infraestructura. Entonces, para finalizar con esta introducción, acuérdense que esta es una introducción al tema de lo que va a ser el laboratorio de innovación, ¿sí? Aquí lo que les estoy dando yo en esta primera introducción es que a esto es lo que vamos a llegar, ¿sí? A esto es lo que vamos a llegar y el objetivo es eso: impulsar el desarrollo regional, contribuir al cierre de brechas sociales y de infraestructura, y lo vamos a hacer a través de la implementación de planes, programas y proyectos, o de unos proyectos que nos ayuden a fortalecer esos indicadores de desarrollo. ¿Con la ayuda de quién? De la Gobernación de Antioquia. Aquí estuvo Leandro, ¿cierto? Ahora estuvo el gobernador encargado, el DNP, sí, el Departamento Nacional de Planeación, y otras instituciones que nos fortalezcan y nos den las bases para el proceso que vamos a hacer en este laboratorio, ¿sí? Entonces, ese sería como el fin o la introducción a este tema de laboratorio que hoy les acabo pues de mostrar, ¿sí? O de socializar, porque la cuestión en este encuentro de hoy era dar inicio, y ya mire que ya lo corroboró allá el gobernador encargado, y acá con todas estas instituciones es que nos podamos fortalecer en este tema de laboratorio, ¿sí? Ya entonces ahí estaríamos hablando de esta introducción.